Hablemos ahora del hablar en lenguas, porque se ha hecho un gran desorden en las iglesias donde también hay fieles de Dios, donde hay un cuerpo de Cristo. Se ha hecho el gran desorden a tal grado que sirven de piedra de tropiezo. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando, dice el Señor, porque hacen el gran desorden en las iglesias. Unos hablando allí trabalenguas, hablando cosas que no son lenguas, porque una lengua es un sistema organizado por algún grupo étnico o algún país para hablar, para que los humanos se expresen, ya que Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel a causa de que la soberbia de ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Imagínense, ya estaban haciendo competencia con Dios, por eso Dios confundió las lenguas y cada grupo salió hablando diferentes lenguas para todos lados, pero eran lenguas, no trabalenguas. Oiga bien, entienda bien, una lengua es un sistema organizado. Ahora, las lenguas angelicales es otra cosa, ¿sí? Las lenguas angelicales es otra cosa. Y cuando alguien habla lenguas angelicales, créanmelo, lo digo por experiencia propia, que se siente la presencia de Dios, se siente la presencia del Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para decirles una experiencia. No me gustan a mí los testimonios, pero les voy a meter este testimonio para que vea que sí existen las lenguas angelicales. Una vez mi hermano, que era pastor, me invitó a que fuéramos a visitar a una enferma que estaba cerca allí, era hermana, pero fuimos a visitarla, para hacerla corta, fuimos a visitarla y cuando llegamos, ¿cómo está, hermana? Bien, todo bien, aquí estamos, siempre clamándole a Dios, pero después que empezamos a introducir la plática, la hermana empezó a hablar en géneros de lenguas angelicales. Oiga bien, ese no era trabalengua. Nada que ver con lo que oímos ahora, el desorden en las iglesias. No, esas eran lenguas angelicales. Se sentía tan precioso. Oiga bien, yo empezaba en el evangelio, en un niño, pero alcanzaba a entender algo. Pero yo sentí la presencia del Espíritu Santo porque la hermanita estaba hablando en lenguas angelicales. Se pasaba de un género a otro y bien se sentía el cambio, ¿sí? Como cuando un músico se pasa de una nota a otra y se siente el cambio, es lo que le quiero decir, cuando una persona que está hablando en lenguas angelicales se traslada de un género a otro. Como 4 géneros habló la hermanita, ¿sí? Nosotros no entendimos nada, pero salimos contentos. Yo salí muy contento porque yo sentí la presencia del Espíritu Santo a causa de esas lenguas angelicales que la hermana habló. Bueno, ya metimos ese paréntesis allí y eso es como un pequeño testimonio para que vea que sí existen las lenguas angelicales. Yo creo en eso, pero yo no creo en los trabalenguas. Mire, ahora hay hasta libros para aprender a hablar en lenguas. ¿Qué es eso? ¿A quién quieren engañar? Bueno, sí, engañan a mucha gente, no se puede negar, pero a los hijos de Dios no. A los hijos de Dios que estudian la palabra y a los siervos de Dios no se pueden engañar. Se engañan pues, tal vez ellos mismos, entre ellos mismos, o engañan al incauto, al inocente que no sabe nada de la escritura, sí, lo engañan, porque ellos lo que ellos pretenden es darse a conocer que ellos son más espirituales, que Dios los usa más, y eso, pero eso es vanidad, eso para Dios no funciona. Pero bien, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Y pues esta gente hace eso. Pero Pablo les dijo, mire, si alguno quiere hablar en la iglesia en lengua y tiene que hacerlo cuando haya alguien que lo traduzca, porque si no hay quien los traduzca, caen las congregaciones. Pero es lo primero que hacen en las congregaciones, hablar y no les importa que haya o no haya traductor. Entonces esta persona se edifica ella misma, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se edifica, porque ella está hablando para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que las personas que hablan en lengua sin el traductor son desobedientes a la palabra de Dios, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue el que dijo que cae en las congregaciones cuando no haya traductor. Por ahí empezamos, el desorden. Es desorden porque está desobedeciendo la palabra de Dios. Y que no vaya a decirme a mí que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere. No, el Espíritu Santo no hace lo que Él quiere. El Espíritu Santo respeta la palabra de Dios que inspiró el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre.
porque el Espíritu Santo es el mismo Padre, que no le quepa ninguna duda. No es otra persona diferente del Padre. No, no, no. Es el mismo Padre. Nada más que se manifiesta en cada creyente, como lo dijo en Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y los hijos de los hombres, los jóvenes, los ancianos profetizarán. De manera tal que vamos aclarando este engaño que hay en las iglesias. Ni entran ellos, ni dejan que los demás entren. Porque miren, cuando un incrédulo va a visitar una iglesia con las aspiraciones de buscar más de Dios y ve este desorden, les aseguro decir que les da miedo, les da pánico, porque eso a ellos les parece locura, porque no es coherente con la práctica del ser humano. Nosotros somos seres inteligentes y captamos, ¿sí? Captamos cuando una cosa no va con la otra. Y esto es lo que han hecho ellos. Según ellos, que imitando a lo que sucedió en el día de Pentecostés, donde muchos, habían de varios países, habían griegos, habían de otros países, bueno, y hablaban en otras lenguas, dice, y hablaban sin saber hablar en otras lenguas, en otros idiomas, que la palabra es idioma, sin saber ellos hablaban. ¿Y cómo es que les oímos hablar? Decían, si ellos son de tal parte. Entonces, ellos lo que quieren hacer es como una imitación del día de Pentecostés. Pero no, mire, el falso y el verdadero se conoce. El falso se sale de la escritura, el falso no respeta el evangelio, el falso le vale todo, ¿sí? Pero el verdadero no hace eso, porque el verdadero no se puede salir de la palabra de Dios. Y si algo no coincide con la palabra de Dios, el verdadero no lo acepta. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, no lo acepta. Entonces, lo que existe allí, en esas iglesias, es un engaño. Y en muchas, no solo en muchas, más que todo en las proféticas, que le llaman proféticas. Pero, por ejemplo, en las asambleas de Dios, yo estuve allí 4 años y allí no permiten que se hable en esas lenguas. No permiten. ¿Por qué? Porque es un desorden que va contra la obediencia a la palabra de Dios. Son desobedientes. Los que se ponen a hablar en lengua sin haber traductor son desobedientes a la palabra. Hasta aquí vamos a llegar. Que el Señor Todopoderoso los guarde, amados hermanos, y los bendiga en el nombre santo de Jesús. Amén.